Bienvenido, buenas noches, es un gusto que nos acompañe a través de esta plataforma. Por supuesto estamos para brindarle un poco el análisis, la información respecto a cuándo regresará finalmente el fútbol de la primera división a nuestro país. Recordemos que está en pausa desde el pasado 20 de marzo a causa de la pandemia del COVID-19. Obviamente hay diferentes avances, pero aún no hay definido cuándo regresará el fútbol profesional, específicamente el fútbol de primera división, al territorio salvadoreño. Lo que conocemos es que hay una mesa de diálogo, un conjunto, un grupo selecto de personas que están reunidas y pues a lo largo de varios días ya han discutido, negociado diferentes aspectos, principalmente aspectos de salud, los protocolos de salud a implementar entre elementos de representantes de los equipos de la primera división y también miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pues hay avances, hay diálogos, pero aún no hay una fecha definitiva para el regreso al fútbol de la primera división. Se conoce que podría ser el próximo 5 de septiembre cuando pues inicia el campeonato Apertura 2020 y que estaría concluyendo el 20 de diciembre de este mismo año. Pero repito, aún hay diálogos, aún hay negociaciones y por supuesto acá a través de este espacio estamos ya dispuestos para llevarle las voces de los protagonistas que ha dicho el presidente de la primera división, el coronel Samuel Gálvez, hablando sobre ese tema, y también el gerente de la primera división, Oscar Cruz. Por supuesto se lo presentamos a través de Tribuna Norte. Ahora sí, iniciamos ya con la información a través de Tribuna Norte y para eso vamos a escuchar una entrevista realizada por el periodista de Radio YSKL, Francisco Mauricio Muñoz Osorio, al presidente de la primera división, el coronel Samuel Gálvez, en el que pues obviamente habla sobre cómo avanza esas negociaciones, esos acuerdos para establecer un protocolo definitivo y pues dar inicio al campeonato Apertura 2020 del fútbol de la primera división. Así es que escuchamos la entrevista realizada por Francisco Mauricio Muñoz Osorio al presidente de la primera división, coronel Samuel Gálvez. Tú sabes que tenemos una comisión que ha sido nombrada por la Liga Mayor para poder ver la posibilidad de poder iniciar el torneo y definir el formato. Acuérdate que estamos en un momento, una situación difícil. Con esto de la pandemia, la capacidad de nosotros no es y la infraestructura no es la misma de otros equipos, si podemos hablar de Europa, por no decir así, inclusive hay nomás Costa Rica, pero bueno, esa es otra condición, nosotros tenemos que ajustarlo a lo nuestro. Venimos el día de ayer para verificar la posibilidad, primero definir el formato, ¿verdad? En este momento, pues, como primer medida, pues definir el formato de 2 grupos, eso es lo que hemos planteado, no es que algo que como dicen, ya va a quedar, no, hemos planteado porque después hay que llevarlo ya a la primera división, a los 12 presidentes y al final ellos deciden, pero yo creo que el más conveniente, ¿verdad?, por la comisión que hemos analizado, por el mismo tipo también de partido, sería el de dos grupos, ¿verdad?, centro-occidente y centro-oriente, ¿verdad?, donde va a estar determinado por 2 equipos de San Salvador a Oriente o cualquiera, ya sea occidente o oriente, y incluyendo ahí a Chalatenango, que tendrían que dividirse. Eso pues falta por decidir, pero sí se tomó que eso no es ningún problema, ¿verdad? Al final se podría hacer una rifa o cualquier situación o ellos se ponen de acuerdo para esa situación. En ese caso pues iniciaríamos por ahí. Luego, pues, en cuanto al inicio del torneo, nosotros lo estamos llevando para el mes de septiembre, ¿verdad? Ojalá que pues, todo depende de las condiciones, chicos. Ahí es bien difícil, ¿verdad? Nosotros lo proponemos que sea en el mes de septiembre y posiblemente estemos iniciando por ahí en la primera fecha, pero ahí sí va a depender de la situación del gobierno en cuanto a la situación de la pandemia que se está realizando en el país. O sea, es algo que nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? Entonces por ahí estamos y luego pues en cuanto a lo que tú me decías, si a puerta cerrada, eso todavía no estamos en eso porque primero tenemos que plantear la parte económica, gastos y todo eso que tendríamos que tener, porque aparte de planilla pues vienen otros gastos como es lo del protocolo sanitario, bastante difícil como te digo, pero bueno, en eso estamos trabajando para buscar los apoyos correspondientes y ya cuando tengamos definido te puedo decir si vamos a hacer el torneo o no lo vamos a hacer, porque si las condiciones económicas no existen, como lo hemos hablado, es bien difícil que el torneo pueda desarrollarse. Partiendo del punto de vista que arranquen en septiembre con esta modalidad de 2 grupos, este régimen nada más sería para el torneo Apertura. Ya para el torneo Clausura estaríamos hablando que se vuelve al formato anterior. No, fíjate que va a ser bien difícil
estamos planteando la misma situación. Yo creo que este mismo formato se desarrollaría para los dos torneos, pero tú acabas de decir algo, eso lo estamos analizando por la misma situación. El problema es que influye, ¿verdad? ¿Cómo quedarían los equipos en un campeonato diferente, en el otro campeonato? Porque no es lo mismo jugar los 12 equipos en una eliminatoria que 6 por una zona o 6 por otro. ¿Cuántos van a clasificar? 4 y 4. Esos 4 van a vuelo directo con los otros 4 de Oriente, con los de Centro-Occidente, un ejemplo, ¿verdad? Primer lugar de Oriente, Centro-Oriente con el cuarto lugar de Centro-Occidente y así, y viceversa, ¿verdad? Eso te va a dar 4 clasificados. Entonces no hay como un desarrollo normal del torneo y por lo tanto va a ser un torneo atípico y tendría influencia en el siguiente torneo. Entonces estamos viendo la situación, todavía no se ha acordado, te digo, de ver si eso mismo se va a aplicar. Pues estamos en eso, como te digo, en esas discusiones, porque también hay que ver esa parte, pues, porque en cierta forma un torneo corto no es lo mismo que un torneo normal, aunque si lo vemos este torneo de 6, la diferencia pues nada más estamos hablando de 18 fechas, ¿verdad? En torneo normal y en el otro eran 22, así es que en eso estamos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la situación para poder determinar, pero como te digo, esto lo estamos viendo en este momento. ¿Este formato no incluiría jornadas entre semana? ¿Cómo no? Fíjate que sí, creo que sería donde estén clasificados los 4, que van unos contra todos, ¿verdad? Ahí sí creo que incluye día miércoles, creo que solo son 2 miércoles, pero todo esto también depende de la fecha, ¿verdad? Porque no sabemos la fecha con CAF, todavía no se ha mandado en qué fecha iniciaríamos, ¿verdad? Y creo que también por la fecha FIFA para la selección, creo que eso también estamos pendientes, pero de todas maneras en esas condiciones se está analizando cómo poder programar ese torneo, pero es el más viable, la verdad que no hay más tiempo, pues, porque así como vamos avanzando vamos a llegar a septiembre, y la otra situación, si en septiembre no se diera, ya va a ser bien difícil que en noviembre y en diciembre se desarrolle este torneo. ¿Cómo avanza el análisis por parte de los médicos y de las dirigencias de los equipos del protocolo sanitario que ha enviado la Federación de Fútbol? Para ese día 12, cumplimos 8 días que los equipos tienen que enviar a la Federación todas las recomendaciones y observaciones por parte de los 12 equipos, ¿verdad? Así que eso va directo para la Federación, ¿verdad? Nosotros lo vamos a enviar este día, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí, entonces espero que todos los equipos lo hagan y luego pues sacar ellos van con los médicos ver la parte de las recomendaciones que se hacen llegar y al final hacer, como dicen, un integrado de todas las realidades del fútbol de nosotros y enviarlo, pues al final tú sabes que salud es lo único que lo puede aprobar, pero eso ya es de la Federación. Nosotros tenemos que cumplir con la situación de enviarlo, ¿verdad? La observación, ojalá que todos lo hagan, porque ese es el objetivo de mejorar ese documento, meterle ver las partes que nosotros consideramos que tal vez se han quedado a la realidad salvadoreña y pues para que este documento verdaderamente llene los requisitos y se adapte al fútbol, porque el problema es que a veces nosotros hablamos, decimos y no contribuimos. Entonces el objetivo es ese. Yo te lo digo como municipal limeño, tenemos varias observaciones de la parte médica y también de la parte táctica, porque hay cosas que en la cancha se van a desarrollar, entonces que tienen que ver mucho con los entrenamientos. Así que ahí van las recomendaciones, esperamos que todo el mundo lo haga para poder tener un buen documento y se adapte a las condiciones que necesitamos. Bien, escuchamos la entrevista realizada por el periodista de Radio YSKL Francisco Mauricio Muñoz Osorio al presidente de la profesional salvadoreño, el coronel Samuel Gálvez, dando valoraciones muy importantes, muy atino, muy acorde a lo que se está negociando. Bueno, ellos conocen de primera mano, están en esas mesas de negociación para entablar los protocolos de salud necesarios para dar inicio al fútbol de la primera división salvadoreña. Lo cierto es que pues, se ve un panorama bastante complicado, principalmente por el tema económico. Sabemos que los ingresos de los equipos en algunos aspectos pues, dependen de la afición. Obviamente las marcas tampoco están dispuestas a apoyar porque recordemos que estamos en crisis desde hace aproximadamente 3 meses y eso pues genera
inestabilidad tanto para los dirigentes, para las empresas y obviamente también para las personas, sobre todo cuando se está pidiendo que haya un distanciamiento social para prevenir el contagio del COVID-19. Repetimos, el panorama es bastante complicado, pero estaremos a la expectativa si al final pues hay acuerdos para pues de una vez por todas mencionar cuándo dará inicio el próximo campeonato. Repito, se maneja una fecha tentativa, se maneja que podría ser el próximo 5 de septiembre cuando inicie el campeonato Apertura 2020, pero repito, al momento son únicamente especulaciones. Ya escuchábamos al coronel Galvez, presidente de la primera división, hablando sobre que podía manejarse el torneo en dos grupos, Centro Occidente y Centro Oriente, un Centro Occidente que estaría integrado por 6 equipos, al igual que el Centro Oriente. En el Occidente pues están definidos los 4 equipos del Occidente, FAS, Sonsonate, Isidro, Metapán. Esos equipos pues ya están definidos, al igual que el Once Deportivo. Aún está pendiente pues quiénes de los 4 del Centro agregarían al Occidente. Podría ser Chalatenango, podría ser Alianza, podría ser Atlético Marte y podría ser el mismo equipo Santa Tecla. Lo cierto es que si se toma como base este formato que les he mencionado, de 6 equipos por grupo, pues obviamente 2 del centro pasarían al occidente y 2 del centro también pasarían al oriente, porque recordemos que en oriente únicamente hay 4, está FAS, está Águila, está Firpo y el mismo equipo de Municipal Limeño, así que 2 equipos le estarían enviando el centro para completar los grupos de 6. Lo que se busca obviamente es evitar pues largas distancias de viajes para los equipos y también evitar pues que el campeonato sea mucho más corto para evitar, entre menos partidos haya, menos posibilidades de contagio tendrán en cuanto al COVID-19. Y bueno, ahora vamos a escuchar al gerente de la primera división. Antes vamos a agradecer por supuesto a Arellano Sports, los expertos en ropa deportiva, que gracias a ellos usted disfruta de esta información a través de la página Tribuna No. Por ahí teníamos, gracias a Arellano Sport, los expertos en ropa deportiva. Estamos llevándole este espacio a través de esta página de Facebook. Ahora sí vamos a escuchar al gerente de la primera división. Conversó con don Gonzalo Cruz, periodista de Radio YSKL, hablando sobre aspectos importantes y los gastos en los que tendrán que incurrir los diferentes equipos de la primera división para poder cumplir los protocolos, aunque sean mínimos, para poder realizar e iniciar el campeonato Apertura 2020. Algunos aspectos importantes que analizar previo a este campeonato que se ve bastante complicado y que pues el tema económico me parece que será un factor importante. Pues los equipos, sabemos que el sponsor principal de todos los equipos de la primera división es el canal que ustedes ya conocen, que es el dueño de los derechos de transmisión de los equipos de la primera división. Tendrá que ser un factor importante para que los equipos pues deban realizar este campeonato. Por lo demás pues se ve complicado porque el campeonato pues demandará por lo menos 3 meses de competencia para los equipos que llegan hasta la final. Ya lo decíamos, de manera tentativa se maneja que la final se estaría disputando el 20 de marzo. Tendríamos prácticamente 3 meses de competencia. Pero ahora sí vamos a escuchar al gerente de la primera división, al licenciado Oscar Cruz. Ayer se reunió la comisión que está designada por los presidentes de la primera división para poder empezar a tratar todo el protocolo y todo el plan que se va a realizar para el regreso del fútbol después de la emergencia que hemos tenido por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, bueno, aún estamos a la espera que el comité ejecutivo pueda enviar a las instancias gubernamentales correspondientes el protocolo propuesto por la parte del fútbol, y que sea pues el INDES quien nos informe sobre la aprobación de las medidas independientes que ellos van a solicitar como gobierno como requisito de garantizar que el fútbol no se convierta en una amenaza de contagio, pues nosotros estamos dispuestos a someternos al 100% a ellas. Sin embargo, bueno, ayer ya se hablaba que nosotros tenemos que ir presupuestando que desde el momento que se inicien las pretemporadas, pues prácticamente tendríamos que estar invirtiendo en la compra de sanitizantes, de alcohol gel, de toallas húmedas tipo Lysol, etcétera, ¿verdad? La idea es que si vamos a regresar al fútbol, pues que todo el que esté involucrado en esto, llámese personal administrativo, cuerpos técnicos, plantel de jugadores, incluso los mismos aficionados y prensa deportiva, no puedan correr ningún riesgo.
De alguna manera ya están conscientes los dirigentes que esto va a generar un costo, diríamos costo fijo ya para lo que será el desarrollo del torneo, Oscar. Sí, prácticamente, bueno, ayer hacíamos números al respecto y pues se hablaba que solo para la pretemporada se estaría gastando aproximadamente, agregándose a los costos normales de pretemporada, alrededor de $1,000 semanales para estar manteniendo todo lo que se requiere o, por ejemplo, tomando en cuenta los protocolos que se han utilizado en otros países y basados en la experiencia de ellos, pues hemos estado sacando números. ¿En algún momento se ha tomado la idea de hacer las pruebas del COVID a los jugadores, Oscar? Bueno, eso es algo que tendríamos que hablarlo directamente con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de los Deportes. Recordemos que actualmente en el país, Chalo, solamente la parte gubernamental es la permitida para realizar pruebas de COVID-19. No hay manera de hacerlo privado, así es que en esto vamos a tener que estar en constante comunicación con las entidades de gobierno a fin de coordinarlo y asegurarnos pues que todos los involucrados alrededor del fútbol están libres de la pandemia y sobre todo si hay alguien que salga infectado, porque todos estamos expuestos a este virus, pues tomar las medidas del caso. ¿La comisión de formato de campeonato sigue trabajando, Oscar? Sí, estamos en comunicación constante. Ayer fue la primera reunión en una mesa de trabajo. Se avanzó bastante. Pues estamos esperando incorporar algunos patrocinadores a la mesa de trabajo para poder presentar un plan lo más completo posible y de esta manera darlo a conocer a la junta directiva, a la junta de presidentes de la primera división y pues buscar la aprobación a través del comité ejecutivo y el Instituto Nacional de los Deportes. El presidente de INDES hizo un llamado a las distintas federaciones de nuestro país para que den a conocer a este instituto algún, diríamos, daño a jugadores o cuerpos técnicos de las diferentes disciplinas deportivas. ¿En algún momento ha hecho este llamado también a la primera división, a la Federación de Fútbol? Pues no directamente, hemos visto los comunicados que ha emitido a través de las redes sociales. Sin embargo, bueno, nosotros hemos tenido ya 2 casos específicos, uno de un ex representante de equipos que por su misma naturaleza del trabajo que él realiza, se expuso y pues lamentablemente salió afectado. Fue un caso, lo podemos llamar dentro de los clasificados como asintomáticos. Y luego también el jugador Oscar Portillo, exjugador de Municipal Limeño, donde la misma directiva de Limeño y su entrenador, el profesor Misael Alfaro, tuvieron que tocar algunos contactos para poderle ayudar a llevar la pandemia. Son los únicos 2 casos que nosotros hemos conocido de cerca como primera división. Sin embargo, como lo repito, todos estamos expuestos a este virus y esperando pues que la familia del fútbol se pueda mantener dentro de lo que corresponde lo más sano posible y hacer el llamado pues para seguir todas las recomendaciones que el gobierno ha dado. Bien, ahí teníamos al gerente de la primera división, que conversó con el periodista de Radio YSKL, Gonzalo Cruz, analizando aspectos importantes sobre esta negociación, estos diálogos que se mantienen para establecer los protocolos definitivos y que le harán frente a la competencia, más bien para establecer los protocolos para hacerle frente a la competencia del Campeonato de Apertura 2020, que aún se discute, que aún se analiza y obviamente todo estará con base a lo que decidan también el tema de nuestro país, las autoridades de salud, el gobierno, lo que estipule para que cuando pues, puedan ya reiniciarse las actividades públicas, los eventos deportivos y obviamente me parece que ese será el parámetro importante para que el fútbol pueda reiniciarse en nuestro país. Repito, las cosas pues están muy complicadas, no hay nada fácil. No es nada fácil, digo, para que esto se reinicie, pero las autoridades de la primera división y la Federación Salvadoreña de Fútbol están haciendo lo suyo para pues pensar en que el fútbol podría ser estar de regreso más bien
en el mes de septiembre. Así es que estaremos muy a la expectativa y por supuesto también le invitamos que le dé like, que comparta esta emisión a través de esta página de Facebook, que le dé like, que comparta, que pues permita que mucha más gente pueda estar conectado con nosotros y llegando esta información hasta la comodidad de su hogar. Sabemos que hay mucha gente que está confinada, que está en casa y pues que mejor que se entretenga un poco viendo lo que acá le presentamos a través de Tribuna Norte. Y también, por cierto, queremos agradecer a Orichan Sport, los expertos en ropa deportiva que están un poquito en casa todavía y diciéndole también a la población que se quede en casa para que más temprano que tarde pues salgamos de esta pandemia que tiene pues prácticamente de rodillas a la población mundial. Así llegamos al final, agradeciendo a usted por su sintonía e invitándole para que esté pendiente porque en el transcurso de la semana estaremos llegando siempre con mucha información hasta la comodidad de su hogar. Pásela bien, muy buenas noches.